Entonces, luego vamos al corte. En el corte, ¿qué vamos a observar? Un borramiento completo de la relación córtico-medular. No se nota en la totalidad de la pieza. A su vez, encontramos cierta dilatación a nivel del sistema pielo-caricial y una lesión de características tumorales de bordes irregulares, ¿sí? Poco definidos, ¿sí? La cual presenta ciertas zonas de pérdida de sustancia, de colorido heterogéneo, ¿sí? ¿Ven la dilatación acá del sistema pielo-caricial? Cómo está dilatado, ¿sí? Y todo lo que es la lesión tumoral poco delimitada, ¿sí? Bien, entonces, esta pieza podría corresponder, dadas estas características, a una lesión tumoral maligna de riñón, un probable carcinoma de células claras. Recuerden que el carcinoma de células claras se origina a nivel de lo que es la corteza y a nivel de túbulo contorneado proximal es lo más frecuente, ¿sí? Después, por el otro lado, recuerden la estadificación. Estadio 1 a nivel de lo que es el parénquima, el 2 ya afecta a la grasa perirenal, el 3 permeación de la vena renal. Si está permeada la vena renal es criterio del mal pronóstico de inoperabilidad. ¿Por qué? Porque ya hay probable metástasis. Exactamente, ¿sí? Y el estadio 4 ya hay metástasis a distancia, ¿sí? Entonces, recuerden también que les pueden preguntar de estos síndromes paraneoplásicos, ¿sí? Bueno. Los diferentes colores, ¿por qué se deben? O sea, el azulado está asociado a isquemia. Después el anaranjado está asociado a depósitos de lo que es glucógeno y de lo que es también lípidos, ¿sí? Y el resto del colorido es propio de la lesión tumoral, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es carcinoma de células claras? Porque cuando se lo ve al microscopio, debido a estos pigmentos, no se tiñen. Exacto, ¿sí? En este caso también vamos a encontrar la misma lesión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? De diferentes características. Y acá ustedes lo ven, en uno de los polos se origina a nivel de la corteza, ¿sí? Bien, entonces de nuevo, pieza macroscópica correspondiente a riñón o correspondiente a una nefrectomía, se caracteriza porque presenta una longitud de aproximadamente unos 13 centímetros, ¿sí? Por un ancho aproximado de unos 5 y podríamos pensar en un espesor de unos 5 también, probablemente, porque nos falta el resto. A la superficie externa se observa ausencia de las lobulaciones fetales que se dirijan hacia el ilio. Se observa también la presencia de cicatrices o de retracciones, ¿sí? A nivel de lo que es la superficie de la pieza. El colorido, ¿ven? Las cicatrices, retracciones que vamos a tener. A nivel del colorido es heterogéneo, ciertas zonas más azuladas y otras zonas más parduzcas. En uno de los polos vamos a encontrar a la superficie, ¿sí? La presencia de una lesión de aspecto tumoral, de crecimiento infiltrante y con este colorido tricrómico característico, ¿sí? Luego vamos al corte. En el corte, ¿qué vamos a encontrar? Una alteración de la relación córtico-medular con borramiento de la misma, ¿sí? Borramiento de la misma, y en uno de los polos una lesión de aspecto tumoral de aproximadamente unos 4 por 3 centímetros de colorido tricrómico, de características infiltrantes y con una zona de pérdida de sustancia, pudiendo corresponder esta pieza a un probable carcinoma de células claras, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico definitivo siempre lo da la microscopía. Piensen en diagnósticos diferenciales con el tumor de Wilms, ¿sí? Que se da en niños pequeños, tiende a tener características más sólidas, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más? Bueno, y en otros como el angiomiolipoma también, pero es benigno, no es maligno. Después, ¿qué otra cosa más? Bueno, con este... Wilms. El de Wilms, el de los chicos. Sí, no me acuerdo cómo se escribía. W-I-L-M-S. Ahí está. Bien, bueno. Después, esta pieza que ustedes ven acá es esta pieza que ven acá es una pieza macroscópica correspondiente a parte blanda, ¿sí? Se caracteriza porque presenta una longitud de aproximadamente unos 27 por unos 24, 22 centímetros y aproximadamente un espesor de unos 7 centímetros. A la superficie externa tiene un colorido heterogéneo, zonas más parduzcas, otras más amarillentas y otras más rosadas, ¿sí? A su vez, al observar dicha superficie externa, se observa la presencia de una pseudocápsula, que es muy característica de los sarcomas. Además de esto, vamos a encontrar también la presencia de esta pseudocápsula que divide partes de la lesión, ¿sí? Por el otro lado vamos a encontrar el corte. En el corte vamos a observar, ¿sí? En los múltiples cortes de la pieza la presencia también de este colorido heterogéneo, ¿sí? Zonas más amarillentas, otras más grisáceas, ¿sí? Probablemente por tábicas de tejido conectivo, ¿sí?
Y a su vez también encontramos la existencia de esta pseudocápsula que delimita la lesión. Esta pieza, dadas estas características, podría corresponder a una lesión tumoral de parte blanda, probablemente un lipoma o liposarcoma, ¿sí? El diagnóstico definitivo lo va a dar la microscopía. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que este es un liposarcoma. ¿Por qué? Porque le hicieron el vidrio y lo sabemos, ¿sí? Así que, pero ¿qué pasa? Como le decía a los otros chicos, ese de ahí es un lipoma gigante. O el tamaño no es predictor, ¿sí? Bien. Es un liposarcoma, dijiste, ¿no? Liposarcoma. El vidrio dice que es liposarcoma. Sí. Macroscópicamente es un tumor de parte blanda de tejido adiposo, por el colorido. La diferencia te la da la micro. La diferencia la da la micro. Lo que pasa es que hay variedades de liposarcoma que sí son más característicos. Si fuese más aplanado, de un colorido más rosado, ¿sí? No de este colorido de consistencia. Exacto, los mixoides son los que tienen esa característica. Bueno, después tenemos esta otra pieza de riñón que ustedes ven acá. Esta es la presencia de la cápsula renal, ¿sí? Esta pieza que ustedes ven acá es una pieza macroscópica correspondiente a riñón, ¿sí? Se caracteriza porque está disminuida de tamaño, ¿sí? Vamos a encontrar que presenta una longitud aproximada de unos 5 centímetros por unos 4 centímetros de ancho y unos 3 de espesor. A la superficie externa vamos a encontrar que se decapsula la cápsula, ¿sí? Y por el otro lado encontramos un colorido heterogéneo, más azulado negruzco y ciertas zonas rosadas pálidas. A su vez, exacto, muy bien, a su vez, a la palpación la consistencia aumenta de la presencia de múltiples cicatrices o retracciones a nivel de la superficie, ¿sí? Que son bien marcadas con ausencia de las lobulaciones laterales. Es decir, que se me están esperando. ¿Querés que te ayude? No, pues, ¿Hola? Bueno, ahí voy. Bueno. Bien, vamos un poquito más rápido y... ¿Más? ¿Se puede? Voy unas piezas más y me puedo ir porque me están parando. Sí. Entonces, las cicatrices, las retracciones y posteriormente al corte. En el corte la relación corticomedular está alterada y el sistema pielocalicial se encuentra dilatado, ¿sí? Esta pieza es muy característica de las pielonefritis crónicas, o sea, diagnóstico presuntivo, pielonefritis crónica. Estudiense el cuadro en el libro donde sale diagnóstico diferencial de pielonefritis con la glomerulonefritis con la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Puede ¿Por tener qué? también una papilitis necrotizante? Habría que ver, en realidad, por las características, sí, podríamos pensar. Pero ¿qué pasa? También hay que hacer diagnóstico diferencial con lo que es la hidronefrosis. Pero es una pielonefritis crónica. La disminución del tamaño, el aumento de la consistencia, las cicatrices, ¿sí? Son de la pielonefritis crónica. Bien, estamos acá. Bueno, ¿qué más? Vamos con esta, porque así le dejo... Bien. Este era el otro que faltaba, ¿sí? ¿Sí? Este también es un carcinoma de células claras, pero ¿qué pasa? Le falta, exacto, ¿sí? Y esta parte con este colorido es porque se secó por el formol, no es por nada raro, ¿sí? Mírenlo, ¿ven? Sí. Bueno, vamos con esta. Esta es una pieza macroscópica correspondiente a muslo. Se caracteriza porque presenta dos polos. En uno de los polos vamos a encontrar el muñón quirúrgico, ¿sí? Con alteraciones tróficas propias de la lesión. Recorriendo la pieza encontramos un colorido heterogéneo, azulado negruzco, ¿sí? Con signos de retracción a nivel de la piel. Recorriendo el polo más proximal vamos a encontrar la presencia de un aumento del diámetro de la pieza, colorido heterogéneo, azulado negruzco, con disminución de la consistencia y alteración de la implantación pilosa. Luego el corte. En el corte, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, por un lado, la presencia de una prótesis endomedular y la existencia de una zona de pérdida de sustancia adyacente a esa prótesis endomedular, ¿sí? ¿Por qué? O sea, le falta hueso, pérdida de sustancia adyacente a la prótesis. A su vez, al cercana a la misma, encontramos la existencia de la lesión tumoral de crecimiento infiltrante que aumenta el diámetro de parte blanda. Y en la periferia vamos a encontrar una lesión de pérdida de sustancia, de bordes irregulares, de colorido azulado negruzco, que podría corresponder, dadas estas características, a una probable lesión tumoral maligna de hueso, probablemente un osteosarcoma.
Recuerden que los osteosarcomas se originan en las metáfisis de huesos largos, que son frecuentes en pacientes de sexo masculino, ¿sí? A su vez que se van a originar generalmente en metáfisis proximal de tibia, metáfisis distal de fémur en orden de frecuencia y proximal de húmero, ¿sí? Por el otro lado, recuerden que en la macro pueden ser de tipo yuxtacortical o de tipo periosteal, ¿sí? También es otro osteosarcoma, ¿sí? De este crecimiento de tipo infiltrante, ¿sí? Con este colorido blanquecino y la presencia de la pseudocápsula. Vean esta característica en el último módulo, dice: los sarcomas suelen presentar una pseudocápsula, ¿sí? Y en este caso habría que ver bien la lesión, ¿sí? Entonces estos dos son osteosarcomas. ¿Qué diagnóstico diferencial tienen que hacer con todos los tumores que se originen a nivel de las metáfisis? Repasen el dibujo del hueso donde dice metáfisis, osteosarcoma, por ejemplo el osteomosteoide. Recuerden que el osteomosteoide es benigno, no es maligno. Y recuerden que a su vez presenta dolor nocturno que cede con las aspirinas. Bueno, después tenemos esta otra pieza que vemos acá, que es una pieza macroscópica correspondiente a hueso con parte blanda. Se caracteriza porque a la superficie externa vamos a encontrar que presenta una superficie irregular, ¿sí? Con consistencia aumentada, ¿sí? Encontramos la presencia de músculo estriado, tejido adiposo, ¿sí? Y luego vamos al corte. En el corte vamos a observar una lesión que ocupa parte de lo que es diáfisis, metáfisis y epífisis de hueso, de colorido blanquecino azulado, brillante, ¿sí? Con este aspecto cartilaginoso o hialino, ¿ven? Con zonas de pérdida de sustancia, ¿sí? Que a su vez tiende a infiltrar el resto de parte blanda. Entonces después, cuando yo me vaya y ustedes empiecen a ver las piezas, van a ver que todo acá está duro porque tiende a infiltrar la lesión, ¿sí? Esta pieza podría corresponder con una lesión tumoral maligna, ¿sí? A nivel de hueso, en este caso un condrosarcoma, por las características. ¿Dónde está la parte cartilaginosa? Todo esto es de aspecto cartilaginoso, ¿sí? Por ese colorido blanquecino brillante, ¿sí? A su vez, lo que pasa es la ubicación también, ¿sí? Esto ya es diafisario. En cambio, los que son los osteosarcomas se originan a nivel de las metáfisis. Y acá ya te lo está mostrando, ¿sí? Este es el típico dibujo del libro, ¿sí? Después, este que vemos acá, recuerden que generalmente se origina a nivel de lo que son las epífisis, ¿sí? Es uno de los orígenes más frecuentes, la diferencia de este en las metáfisis, y que tiende a originarse en cintura escapular o cintura pelviana, ¿sí? Y se da frecuentemente en adultos mayores, ¿sí? No en jóvenes como esta que ven acá, ¿sí? ¿Estamos entonces con estas? Con estas también, estas también, estas ya están. Bien. Ay, me va a matar ahora. ¿Querés que saque y le avises o algo? Si No, porque me va a gritar, me va a insultar. Bueno. Bien, bueno, estas dos... es mi responsabilidad también. Bien, bueno, esta que viene acá es una pieza macroscópica correspondiente a mama, ¿sí? Se caracteriza porque también, la pueden llamar también pieza macroscópica correspondiente a una mastectomía. Es una mastectomía completa, ¿sí? No es parcial, no es una segmentectomía, ¿sí? La pieza presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior vamos a encontrar signos de retracción del pezón, alteración del colorido de la areola, presencia de una zona de pérdida de sustancia, ¿sí? A nivel de la areola, y aumento de la consistencia de la pieza. Luego vamos a encontrar el corte. En el corte vamos a encontrar la existencia de una lesión tumoral de características sólidas de unos 4 por 5 centímetros que ocupa casi la totalidad de la pieza. Esta pieza podría corresponder con una lesión tumoral maligna de mama, obviamente estas características son malignas, ¿sí? Probablemente un adenocarcinoma, que inicialmente, no cuando ya esto es invasor, pero inicialmente podría haber correspondido a una enfermedad de Paget, ¿sí? Por estas características, esta lesión eczematosa, nos podría ser pensado que inicialmente podría ser Paget. Entonces repasen los TNM de lo que es mama, repasen también los orígenes, conducto galactóforos mayores, ¿sí? Y
Sí, pero más que nada lo que es, por ejemplo, si es menos de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros, más de 2 centímetros, ¿sí? O cualquier tamaño, pero ya se afecta a lo que es piel o que afecta a lo que es caja torácica. Eso es los T. Los N vamos a tener, por ejemplo, la presencia de un ganglio a nivel axilar, ganglio de... Bueno, lo mismo. Retracción del pezón, alteración del colorido de la areola, vamos a encontrar también signos de retracción de la piel con alteraciones tróficas y aumento de la consistencia. Luego al corte vamos a encontrar un colorido azulado negruzco, ¿sí? Lo cual es producto de la tinción de tinta china para delimitar el tumor. En la cara posterior, aparte de este colorido heterogéneo, vamos a encontrar, ¿sí? La presencia de una lesión de características tumorales, ¿sí? La cual, miren, hasta acá llega la lesión tumoral, ¿sí? ¿Le ven? ¿Le ven? Entonces tenemos que mide unos 3 por aproximadamente unos 5 centímetros de ancho, ¿sí? Pudiendo corresponder esta pieza con estas características, ¿sí? Sólidas, con ciertas zonas quísticas, ¿sí? A una lesión tumoral maligna de mama, probablemente un adenocarcinoma, ¿sí? Recuerden si es ductal, lobulillar y demás, ¿sí? Bueno, vamos con esta de que ven acá. Esta que ven acá es una pieza macroscópica correspondiente a hígado. Se caracteriza porque presenta una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y una cara o borde posterior. En la cara inferior vamos a encontrar la presencia de la vesícula biliar, ¿sí? En la cara superior encontramos la presencia de la cápsula de Gleason, la cual se decapsula, está decapsulada y alterada en sus características, no es ni lisa, ni brillante, ni transparente. El órgano se encuentra disminuido en cuanto al ancho y aumentado en cuanto a la altura. Presenta una superficie irregular, de aspecto multinodular, de colorido heterogéneo, con ciertas zonas más amarillentas. En el borde anterior se encuentra también alterado. El borde debería ser agudo y es romo y irregular, ¿sí? A su vez, vamos a ver al corte. En el corte vamos a encontrar que también está alterado el colorido del parénquima, con un colorido más amarillento, ¿sí? Y rosado en ciertas zonas, la cual podría corresponder a una probable presencia de esteatosis previa. Esta pieza con estas características, este aspecto multinodular, podría corresponder a una pieza de cirrosis, ¿sí? Hepática o cirrosis mixta, ¿sí? Porque tiene nódulos. Sí, por el tamaño. Claro, es mixta, macro y micronodular. ¿No hay preparados de hemocromatosis, hemosiderosis? No, para este examen no. Tenemos, pero no hay acá. Todo lo que nos estás mostrando es Lo que va a haber en los tachos, sí, pero los profes, ahí está, pero los profes les pueden, por ejemplo, preguntar de todo lo que haya acá, de todo lo que haya acá y de todo lo que haya en el museo, ¿sí? Bueno, chicos, bien, esto ya lo vimos, bien, vamos con esto. Bueno, esta pieza que ustedes ven acá es una pieza macroscópica correspondiente a estómago. Se caracteriza porque presenta, sí, es un estómago. Estos son los pliegues cerebriformes del estómago, ¿sí? Son los pliegues cerebriformes. Entonces, pieza macroscópica correspondiente a estómago. Se caracteriza porque presenta dos caras, una cara, en este caso anterior, una cara posterior, una curvatura mayor y una curvatura menor. El órgano se encuentra disminuido de tamaño, presenta una longitud aproximada de unos 11 centímetros por unos 6 centímetros de ancho y unos 4 de espesor. En una de sus caras se observa una lesión de pérdida de sustancia de unos 7 por 4 centímetros, ¿sí? Que ocupa la totalidad del grosor de la pared. El colorido es heterogéneo, azulado negruzco, y posteriormente vamos a encontrar que la consistencia se encuentra disminuida en ciertas zonas y en otras se encuentra aumentada. Al corte vamos a encontrar la presencia de remanentes de los pliegues cerebriformes del estómago, pero luego el borramiento de los mismos, ¿sí? Y luego se observa una lesión de aspecto infiltrante en ciertas zonas vegetantes, ¿sí? Y en ciertas zonas ulceradas que afecta a casi la totalidad del parénquima, ¿sí? Pudiendo corresponder esta pieza a una pieza de lesión tumoral maligna de estómago, probablemente un adenocarcinoma gástrico, ¿sí? Variedad probablemente que sea un Bormann 4, ¿sí? Recuerden lo que es carcinoma temprano, lo que es carcinoma avanzado, los tipos histológicos de Lauren, ¿sí? Si es intestinal o si es de tipo difuso, las metástasis. En este caso no te sé decir porque es la histología.
Sí, es histológicamente difuso, es indiferenciado. Y el otro remeda un epitelio intestinal. ¿Sí? Después, ¿a dónde da metástasis? Recuerden el tumor de Krukenberg, ¿sí? Como metástasis. Exacto, ¿sí? Bien, recuerden diferenciar lo que es una úlcera maligna de una úlcera benigna, si convergen o no convergen los pliegues. Si El fondo. Claro, por eso. En las localizaciones, pero a lo que vamos es esto, está borrado los pliegues, es maligno, ¿sí? Bien, después las metástasis, siempre todos los carcinomas, menos el carcinoma, el carcinoma de células claras es el único carcinoma que da metástasis inicialmente por vía hemática. Todos los otros carcinomas, sí, el de tiroides también, pero de los que estamos acá me refiero. Después, ¿qué otra cosa más? Todos los demás por vía linfática primero y luego por vía hemática. Después, esta pieza que ven acá es una pieza correspondiente a intestino, ¿sí? Intestino delgado, no tiene los apéndices epiploicos y miren cómo son los pliegues de la mucosa, ¿sí? Es intestino delgado. Es intestino delgado, no tenemos los apéndices epiploicos y los pliegues característicos de la mucosa. Tiene un colorido homogéneo, ¿sí? Azulado negruzco, consistencia disminuida, ¿sí? Y por el otro lado vamos a encontrar que al corte, exacto, estas estriaciones longitudinales son características del infarto rojo, ¿sí? Rojo o hemorrágico, ¿sí? Estas estriaciones longitudinales se producen debido a la isquemia que se genera a nivel de la mucosa. ¿Sí? Ah, listo, me habían dicho. ¿Sí? No, pero el otro era intestino grueso. Ah, listo. Intestino delgado. Si tiene los apéndices epiploicos, es grueso. Era grueso. El secundario tenía. Ah. Bueno, Pulmón. chicos, esta pieza que ven acá, es una pieza macroscópica correspondiente a pulmón. En pulmón van a tener que observar la presencia, ¿sí? De la serosa, que se va a encontrar con ciertas zonas de facelo, ¿sí? ¿Ven? El facelo de la serosa visceral. El colorido es un colorido heterogéneo, azulado negruzco, ¿sí? Estas zonas más azuladas son producto de los pigmentos de polvo de la antracosis. La pieza se va a encontrar aumentada, ¿sí? En cuanto al tamaño, en cuanto al peso, pero disminuida en cuanto a la consistencia. A la palpación deja una fobia y se observa la presencia, ven, de los subcrepitantes, ¿sí? Esta pieza, dadas estas características, podría corresponder a una pieza de edema agudo de pulmón, ¿sí? Son los que se suelen sostener solos también, pero bueno. ¿Sí? Recuerden las causas de edema agudo de pulmón, las diferencias con el edema crónico. El edema crónico disminuye el tamaño, aumenta la consistencia, le da un aspecto de induración parda del pulmón, ¿sí? ¿Quedó claro esta? Sí. Bien. Vamos con esta otra. Esta otra pieza, en este caso estas dos son de lo mismo, ¿sí? Son tumores, ¿sí? De pulmón. ¿Qué pasa? Este es central y esta es periférica, ¿sí? Ahí los van a hacer diferenciar. ¿Ven? Acá está. Miren, pálpenlo. Venga. ¿Ven? Central, periférico, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que comenzar como siempre, del pulmón de afuera hacia adentro. Pleura, características de la pleura, cómo está, si está alterada o no. Tiene que ser lisa, brillante, transparente. Luego de la pleura vamos al colorido. Colorido heterogéneo, azulado negruzco por los pigmentos de polvo. Ojos si nombran la entracosis porque entran dentro de la beriliosis, silicosis y demás. ¿Sí? Pigmento de polvo, muy por arriba, ¿sí? Después vamos por el otro lado con la presencia de la consistencia, ¿sí? Consistencia conservada en ciertas zonas y en otras la consistencia se va a encontrar aumentada. En este caso, esta pieza la presentan como una pieza macroscópica correspondiente a una lonja de ambos pulmones, en donde se encuentra también la observación de parte de vía respiratoria principal, ¿sí? Tráquea, ¿sí? Y ambos bronquiofuentes, ¿sí? Después vamos a tener esta otra, es pieza macroscópica correspondiente a pulmón, ¿sí? A la superficie externa, esta tiene un colorido heterogéneo, rosado pálido, con ciertas zonas azulada negruzca y de consistencia aumentada, ¿sí? Y luego van al corte en esta pieza, ¿sí? Al corte se observa una lesión de unos 6 por 5 centímetros con una zona de pérdida de sustancia, la cual podría corresponder a una lesión tumoral maligna de pulmón, ¿sí? Probablemente un adenocarcinoma, ¿sí? ¿Por qué?
Ah, no, termina. Porque el adenocarcinoma es uno de los que más frecuente es periférico. Recuerden que se da frecuentemente en mujeres, ¿sí? Y que no tiene relación con el tabaquismo, a diferencia del carcinoma epidermoide o, por ejemplo, el de Otzel. Este es edema agudo. O el microcítico. Los dos son tumores, ¿sí? Este probablemente es un adeno y este probablemente, bueno, es un tumor maligno de pulmón. Puede ser o epidermoide o, por ejemplo, sí, el microcítico. Usted le llama microcítico, en mi época era de células pequeñas. Es lo mismo. Así que es lo mismo. ¿No se dice ¿sí? más de pequeña? No se dice más. Sí, bien. Entonces, recuerden. Lonja, ¿sí? La describen de afuera hacia adentro. Acá van a poder encontrar ciertos signos también de dilatación del árbol bronquial, producto de la bronquiectasia, ¿sí? Y la zona de infiltración, sí, pero esto es vaso, la zona de infiltración de la lesión tumoral, ¿sí? ¿Acá estaría afectada la pleura? ¿O no? Sí, también. O sea, se puede decir eso. Sí, ¿por qué? Porque hasta hay una zona de pérdida de sustancia, ¿sí? Ajá. Ya desde afuera se ve la lesión, ¿sí? Se ve desde afuera, se ve como de cápsula. Les preguntan quién da síntomas más temprano, quién da síntomas más tardío, ¿sí? Pero quién tiene mejor pronóstico, ¿sí? Y quién tiene peor pronóstico, ¿sí? Así que, bueno, ¿estamos con eso entonces? Sí. Bien, me voy. Vaya rápido. Anda. Chao. Gracias.